Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Momento de Inspiración. Esta es una de las herramientas de soledadmontalvo.com que busca ayudarte a desarrollar tu mejor versión y convertir las dificultades en una oportunidad. El día de hoy vamos a hablar sobre los tips de economía para hacer frente a la crisis. Para eso nos acompaña Tatiana Macías Muentes. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de España, donde también obtuvo un máster en Economía de la Escuela Austriaca. Labora actualmente como profesora a tiempo completo en la Universidad San Francisco de Quito. Tati, bienvenida. Qué bueno que nos acompañes y que nos puedas actualizar un poco sobre economía y darles también tips básicos que pueden utilizar las personas que nos siguen y se van a ir conectando a lo largo de esta transmisión para poder hablar de lo importante que es, por ejemplo, el ahorro. Quisiera comenzar por ahí. ¿Cuál crees tú que es la importancia del ahorro para tener una salud económica individual? Bueno, creo yo que el tema del ahorro es una institución, una costumbre que muchísimas veces no se la tiene. Entonces, solemos pensar, bueno, eventualmente incluso Dios proveerá. Pensamos que eventualmente las cosas se manejarán, que saldremos adelante, que podremos hacer frente a los problemas que nos traen las diversas adversidades de la vida, pero debemos considerar que el ahorro es un punto clave. Es un punto clave porque te permite a ti, primero que nada, tener solidez. Si llega una eventualidad de la vida, digamos, tienes una enfermedad, tienes un robo o cualquier situación hace que tu situación regular, normal, convencional cambie, el tener ahorro es tener una tranquilidad. Entonces, sí creo que es importantísimo considerar al ahorro como parte de tu vida, primero que nada. Segundo, el ahorro es importante porque te evita gastos mayores a futuro. Más adelante incluso podemos conversar un poquito más a detalle de este tema, pero a lo que me refiero es que si tú ahorras antes de adquirir una deuda, tú evitas pagar los intereses que esa deuda te generaría. Entonces, ese tipo de cosas te hacen pensar. El ahorro, primero que nada, te da tranquilidad. Segundo, el ahorro te ahorra. Valga el término, el tener un backup, el tener un colchoncito, el tener ese fondito, esa alcancía, hace que tú puedas evitar gastos adicionales. Y como punto final diría yo que la tercera importancia del ahorro es que tú puedes tener confianza, tienes solidez, puedes planificarte a futuro, puedes decir, bueno, con esto que yo tengo puedo tomar X o Y decisión y si hay una eventualidad que digamos te quedas sin trabajo o cualquier circunstancia de la vida hace que nuevamente cambie la situación, puedes solventarlo. Muy interesante lo que nos comentas, Tati. Creo que es indispensable tener esa tranquilidad frente a circunstancias como ocurrió con la situación de la pandemia, que creo que afectó a muchos emprendedores, a muchas familias. Esa sería mi siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son las causas de la crisis económica actual? Bueno, yo diría que es todo como un efecto bola de nieve, porque incluso citando un poquito de declaraciones de Lenin Moreno, la crisis del COVID, una crisis sanitaria, llega en un momento muy duro para el Ecuador, un momento económicamente hablando crítico. Si nosotros nos ponemos a pensar, si hubiese venido la crisis del COVID en el 2008, tal vez por los ingresos que teníamos, por el petróleo que tenía un precio súper alto, hubiese sido mucho más sencillo de manejarlo. Tal vez, no lo sabemos. Pero ahora que lo vemos en esta situación actual, con tanta crisis, primero que nada debemos pensar que algunas causas de que sea tan duro las tiene en las manos del Estado. Primero que nada porque tenemos un Estado muy grande. Tenemos un Estado que tiene un sinnúmero de organizaciones, un sinnúmero de instituciones que hacen que, bueno, cada lugar que tiene el Estado tiene que ser pagado, es del sector público. Y me dirán, bueno, pero es que tienes por la contraparte impuestos. Y es que ahí también es una disyuntiva que suelen tener las diversas sociedades a lo largo de su historia. La disyuntiva entre inflación y desempleo. Eso es otro cantar y que es suficiente tela de que cortar como para todo un live completo. Perdón, completo, pero cuando hablamos de esto, simplemente tenemos que pensar que el Estado estaba en crisis, el gobierno estaba gastando mucho más de lo que tenía, y recordemos que cuando hablamos de un gobierno, estamos hablando de oikos nomos. La economía es básicamente la administración o el manejo, las reglas, nomos, reglas, oikos, casa, en griego, y es una casa más grande.
Entonces, tal cual se aplican los principios en una casa donde papá, mamá o papá únicamente, o como sea que se conforme la familia, tienen un presupuesto y luego van analizando cuáles son, bueno, sus ingresos, sus gastos, etcétera, van a poder hacer frente a todos los gastos que tienen que incurrir. Pero si es que tienes menos ingresos que lo que gastar mes a mes, ahí las cosas se van a complicar. Entonces yo creo que este efecto bola de nieve ha ido intensificándose o haciéndose mayor debido al primero, crisis que teníamos en términos del Estado porque era demasiado grande. Segundo, porque, bueno, algunas personas culpan a la bajada del precio del petróleo. No, más bien es al tema de no saber poner la casa en orden, de no saber decir, estamos gastando mucho, hay que amarrarse a la cinta o hay que amarrarse el cinturón. Otra cosa importante, como tercer punto, es una crisis sanitaria o un sistema sanitario colapsado previo a la crisis. Esto ya estaba antes así. Y si le añadimos adicionalmente una cultura de ahorro que no existe. Entonces, a todas las personas, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, este cisne negro que se podría considerar al COVID, que es un evento sorpresivo, un evento con gran impacto, nos ha afectado de manera transversal, porque nosotros en ese momento no sabíamos qué hacer. Si tú nos preguntabas en el mes de septiembre del año pasado que hoy íbamos a tener, o si que hoy íbamos a tener una situación como la que estamos viviendo, te hubiésemos dicho definitivamente no. Y también otra cosa que hubo es con la sorpresa que no teníamos ahorros para poderlo solventar. Por supuesto, creo que es importantísimo tratar el tema macro, que es una de las principales causas del proceso que estamos evidenciando, pero también lo que mencionas al final de lo micro, de las personas no estábamos preparadas para esto. Y ya que uno de los temas centrales de esta charla es el ahorro, y aprovecho para recordárselos a quienes ya se están conectando a esta entrevista con Tatiana Macías, que vamos a hablar sobre economía y crisis. También invitarles a que por favor dejen sus comentarios, sus preguntas para Tati, que ella pueda responderlas. Y en cuanto a lo que tú mencionas, Tati, me gustaría saber cómo podemos comenzar a generar el hábito del ahorro como personas, porque de cierta manera esto pudo haber sido una de las facilidades o las ventajas que hubiéramos tenido para sobrellevar la crisis, sea como tú dices, frente a una situación de desempleo, frente a los diversos procesos que pudimos registrar durante estos últimos meses. Es una pregunta interesantísima porque yo como profesora podría decir, miren, es facilísimo ahorrar, tienen que ahorrar y esa es la manera y el ahorro es importante. Y pues si así lo hiciera, al final de la carrera mis estudiantes tuviesen una póliza interesantísima de ahorro o casi que salieran con un capital fuerte para poder emprender, por ejemplo. Pero es una situación que digamos, suena más sencilla de lo que realmente es. Y una cosa importante, y que yo lo veo desde este punto, es que uno aprende a ahorrar por la buena o por la mala. Así de sencillo. A mí incluso, a título personal, yo te puedo decir que yo no toda la vida estudié economía, a pesar de que todas las personas hacemos siempre economía, pero a mí me tocó también duro aprender porque alguna vez adquirí una deuda porque decía, bueno, yo necesito X, Y cosa ahora. Entonces yo voy a comprarla ahora. Y más bien nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia y decir, ¿soy capaz de asumir esta deuda? ¿Soy capaz de pagar los intereses que acarrea esa deuda? Y otra cosa importantísima, ¿soy capaz de mantener todos los gastos que generalmente tengo, considerando que ahora mi situación cambia porque tengo esta deuda? Y muchísimas veces somos muy optimistas al momento de hacer esta planificación y decimos, no, sí voy a poder, no hay problema, mis gastos los voy a reducir poco a poco y voy a hacer frente a esta deuda o esta responsabilidad que estoy asumiendo, a este compromiso que estoy asumiendo. Pero ya cuando haces frente a la realidad, te das cuenta de que la situación cambia, que hay imprevistos, que es muy difícil mantener un nivel de digamos, continuidad en los otros pagos que tienes. Entonces, yo lo aprendí a la mala, sinceramente. Voy a ser súper sincera en ese sentido, porque creo que cuando aprendes a la mala es cuando aprendes mejor, incluso, porque lo has aprendido tú mismo, por ejemplo, y por tu vivencia, y te acuerdas de todo lo mal que se te hizo el poder, digamos, llevar adelante tu situación económica a pesar de la deuda. Otra ¿Qué lecciones aprendiste de este proceso? Cuéntame un poquito más, ¿cuál fue la situación y qué lecciones difíciles aprendiste?
Mira, para mí fue sencillísimo, con dos cosas. Primero que nada, cuando me compré un carro. Entonces yo dije, no, primero que nada, el primer error que yo cometí fue comprarme un carro muy grande. Entonces yo dije, no, yo si me voy a endeudar, ya me endeudo y ya me compro un carro más grande. Y no necesitaba un carro tan grande, primero. Segundo, yo dije, me lo compro ahora. Y una metodología muchísimo mejor es, primero ahorra cierto tiempo y luego adquiere el vehículo o el bien que necesitas. Y generalmente en sociedades latinoamericanas como la nuestra, hacemos al revés. Primero compramos el carro y luego Dios proveerá. Entonces, así no funciona, así estamos haciendo muy mal, porque primero que nada, estamos asumiendo una deuda que en nuestro país, por el sistema financiero que tenemos, va a tener una tasa de interés muy alta. Entonces, cuando tú sumas al final, cuando ya dijiste, bueno, al fin salí de la deuda, sumas cuánto pagaste por el vehículo, o por la refrigeradora, o por el televisor plasma enorme, no es mi caso, pero sucede en muchísimos hogares del Ecuador, sumas cuánto terminaste pagando y, te caes para atrás, porque generalmente lo haces a través de un crédito de consumo que tiene un interés del 16%, y es una deuda capitalizable mensual en algunos casos. Entonces, sí tenemos que ver que otra cosa importante, no solo el hecho de que te cargan la cuota mensual a la tarjeta de crédito, sino que también se te hace nuevamente una nueva bola de nieve, porque lo que no pudiste pagar en el mes anterior, en el nuevo mes ya se te calculan los intereses. Entonces, esa fue una experiencia en la que yo aprendí a la brava, digámoslo así, que primero tienes que mantener un capital. Tal vez tú dices, bueno, es que no puedo reunir todo lo que necesito para comprarme un carro. Perfecto, entonces reúne una parte para que al menos lo que tengas que diferir sea menos, incluso a menos tiempo, y con una cuota más accesible para que no te ahogues en las deudas y comiences a no poder pagar lo anterior y generar este círculo interminable de acarrear deuda con deuda, por ejemplo, porque hay muchísima gente que tiene esta política y que es algo muy, muy malo, y abiertamente se los digo a las personas que nos estén escuchando, que escuchen este podcast, que el sacar un avance de una tarjeta o el pedir un crédito para poder pagar deudas de otra tarjeta o de cualquier otro tipo de compromiso económico que has adquirido es uno de los peores errores. No se debe hacer eso porque estás pagando doble interés. Estás pagando el interés de la deuda original y el interés de la nueva deuda para pagar la deuda previa. Entonces, eso es lo que te puedo decir, que aprendí muy, muy a la mala, y creo que también en los ecuatorianos, algo que incluso juega un papel muy en contra es la publicidad, el marketing y la publicidad. Yo he visto muchísimo, y cada vez que veo esto, créeme que me indigna un montón, porque si no tienes conocimiento de causa o si no has vivido una situación como la que les acabo de mencionar, vas a decir, bueno, es que eso está bien. Y hoy en día estamos en una situación que va de esa línea, porque muchas personas, muchas instituciones de, no sé, de restaurantes, de hoteles, de viajes, están tratando de que la ciudadanía consuma, incluso no para hoy, sino para el futuro. Y este consumo artificial está bien, cierto, que ayuda a una parte de la población, pero también si tú no lo puedes adquirir y te metes en esa deuda, estás incurriendo en un gasto que no es necesario, incluso peor en una situación de crisis. Entonces, lo que mencionas me recuerda mucho el caso de Colombia, que puso la compra sin IVA por creo que un fin de semana o algo así, incentivando obviamente el consumo, pero lo que logró es, además de muchas compras, muchísimos más contagios. Además, o sea, tenemos que considerar varias cosas, no solamente ahorita es el tema del gasto, que sería muy irresponsable en esta situación tomar vacaciones, sería muy irresponsable adquirir paquetes de viajes, etcétera. ¿Por qué? Porque primero que nada, estamos en una situación que no se ha acabado. Muchísimas personas decimos, no, es que ya se han aplanado las curvas, ya están trabajando en las vacunas, ya eventualmente todo va a volver a la normalidad, a la nueva normalidad, y ya vamos a regresar. ¿Quién sabe si esto se mantiene todo el 2021?
quién sabe si esto sigue hasta el 2022. No lo sabemos. También puede ser que termine en 2 meses. No lo sabemos, pero como van las cosas, nos van diciendo que, a ver, despacio, espere, porque todavía no se ha acabado y no sabemos cómo va a ser nuestra situación laboral, por ejemplo, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, todo este tipo de cosas entran en juego y cuando se incentiva el crédito de consumo, porque hay gente que dice, bueno, no puedo pagar, pero difiero a 12 meses un viaje. Entonces, ese tipo de cosas no son decisiones responsables, pero como yo siempre le digo también a mis estudiantes, las personas somos racionales y las personas debemos siempre pensar analizando opción A, opción B, decir qué es lo que lleva por detrás, qué es lo que acarrea una decisión. Pero igual, a pesar de que nos tratamos de convencer, tenemos que pensar un poquito de mente fría y sin ver, por ejemplo, fotos del destino al que queremos visitar a través de la deuda para poder tomar una decisión más lógica, digámoslo así, de la cual no nos vamos a arrepentir en un futuro cercano. Es justamente lo que queremos el día de hoy, dar esas estrategias, esas recomendaciones para que las personas que ahorita están a punto de tomar una decisión como la que tú tomaste no se arrepientan después. Y Tati, eso me hace preguntarme. Tú mencionaste que, bueno, no hay que ser tan optimista. Si es que ya lo fui, adquirí una deuda, ¿cómo lo resuelvo? Y segundo, si es que de repente estoy pensando en generar una deuda o hacer una compra de un bien, ¿qué es lo que tendría que prestar atención? Tú mencionabas lo del interés del 16%. ¿Qué otros aspectos son importantes y básicos para tener en la mira antes de adquirir una deuda? Bueno, primero que nada, creo que hay que ser muy sinceros con uno mismo. Eso creo que es el principio del diagnóstico tal cual si hubiese un tema de alcohólicos anónimos. Admitir que uno tiene que revisar la situación correcta y con mente muy fría. Decir, bueno, ya está la deuda, mal o bien asumida, ¿qué hacemos ahora para poderle hacer frente? Yo creo que una de las formas más importantes es tratar de reducir otros gastos. Hoy en día en la pandemia no creo que hayamos reducido tantos gastos, creo que más bien se han transformado o se han trasladado a otro tipo de gastos, porque por ejemplo, no es que dejamos de hacer compras en el supermercado, no es que dejamos de almorzar en el trabajo. Lo que hicimos en vez de almorzar en el trabajo es almorzar en la casa. Y ya en la casa, que tú antes considerabas una compra del supermercado sobre X monto, ahora tienes que considerar casi que el triple porque tienes las 3 comidas en la casa. Ya no tienes solamente el desayuno o el desayuno y la cena, sino que también tienes el almuerzo. Y no solamente el tuyo, sino el de todos los miembros de tu familia. Entonces yo creo que más bien no es que los gastos se han reducido, sino que se han transformado. Entonces hay que hacer nuevamente les insisto un montón, un examen de conciencia y decir así con certeza, a ver, ¿qué gastos debo mantener y qué gastos puedo eliminar? Y eso aquí también es hacer también una listita, así algo tan sencillo como lo que quiero y lo que necesito. Y esa diferencia nos va a permitir a nosotros poder llegar al siguiente paso, decir, esto lo puedo eliminar, esto acá lo puedo eliminar, esto aquí lo puedo eliminar, esto aquí lo puedo mantener, y así poder hacer algo más equilibrado. Si después de este ejercicio te das cuenta que igual no te alcanza el dinero, debes buscar o tratar de buscar algún ingreso adicional. Y dirán, bueno, en este momento es muy difícil. Y más bien, analizando en algunas clases, me he dado cuenta que la capacidad de emprendimiento de las personas y la capacidad de adaptación de las personas es increíble, es impresionante porque cuando hay crisis es cuando más surgen soluciones a las crisis. Cuando hay crisis es cuando más las personas incluso tienen un poquito más de tiempo, digámoslo así, para ser más creativos y buscar alternativas. Para mí es impresionante el sinnúmero de emprendimientos que han surgido debido a la crisis. Hay muchas personas, incluso hay uno que a mí me llama muchísimo la atención, que se readaptó dado que las personas se han readaptado. Por ejemplo, si ahora muchísimas personas están vendiendo a través de redes sociales cuestiones de repostería, cuestiones de alimentación, etcétera, hay otra página, que es una contraparte, que te vende los fondos para tomar fotos más profesionales. Si nosotros nos hubiésemos preguntado sobre este negocio hace un año, tal vez hubiésemos dicho no es tan rentable. Le hubiese dicho a alguna persona de estudio fotográfico que te tome las fotos de los productos y ya. Pero ahora lo que la gente ha hecho es readaptarse para tomar las fotos con sus propios celulares. Entonces, esa capacidad de readaptarse, esa capacidad de salir adelante, de encontrar otras maneras y de emprender, te podría permitir a ti tener un ingreso adicional.
Entonces, la opción, dado que tienes la deuda, como para poder resolver, es primero, reducir tus gastos. Segundo, lograr o buscar un ingreso adicional. Y tercero, si ya no te funciona ninguna de las dos, yo podría decir que deberías analizar el caso de una renegociación de la deuda, que también tiene su contra, digámoslo así, te va a cobrar intereses por el tiempo que estás renegociando la deuda, pero al menos no vas a dañar tu historial crediticio. Si tú no lo puedes pagar con una cuota de, me invento, $400 al mes, tú, digamos, lo trasladas en vez de 1 año de deuda a 2 años de deuda, pagando 200, que es una cuota más módica que tú podrías asumir con un poco más de responsabilidad. Digamos que eso también podría ser una suerte de castigo por haber tomado una decisión de forma impulsiva, pero te ayuda también a poner tu situación en un sentido un poquito mejor. Y otra cosa que yo siempre les digo a mis estudiantes, respondiendo a tu segunda pregunta, que cuando nosotros tomamos una deuda, debemos asumir que, primero que nada, a mayor plazo, vas a tener un mayor cobro de interés. Así de sencillo, porque recordemos algo. El dinero que nos presta el banco no es dinero del banco, es dinero de las personas que depositan en el banco. Y eso de aquí es un principio que a la gente se le suele olvidar. La gente cree o dice, y ojo, no estoy defendiendo a los bancos y menos a los banqueros, no es mi afán hacer puña en ese sentido, pero sí suelen reprochar las decisiones que toman los bancos y se las toman súper personal. Dicen, no, es que el banco no me quiere dar, el banco súper vil me quiere cobrar intereses, el banco X, Y, Z, cuestiones que se dicen. Incluso justamente cuando empezamos el estado de excepción se mencionaba desde presidencia que lo ideal era que los bancos no cobren intereses por la renegociación de las deudas. Incluso les decían, bancos, que pasen las cuotas de ahora, de los meses del estado de excepción, al final de la deuda. Y ahorita no cobren. Y sonaba maravilloso, políticamente aplausos de pie. Pero cuando ya llevas a la práctica y ya como banco te pones a analizar cómo hago esto, no es posible. Porque así como tú debes al banco, el banco le debe a la persona que le dio el dinero como depósito y que te lo prestó a ti. El banco, recordemos que es un intermediario entre las personas que tienen capital y las personas que necesitan capital. Entonces, por ese ejercicio de recibir y darte intereses y de entregarte y que tú le entregues intereses, es que funcionan los bancos. Entonces, la gente desconoce esto y la gente va a hacer marchas afuera de los bancos a reclamarles que no les cobren los intereses porque qué malos que son. Pero no es así, hay que entender el trasfondo de la situación. Entonces, sí es importante analizar qué tipo de actividad o qué tipo de propósito tiene la deuda. Cuando la deuda es para invertir, digamos que en la situación actual tú te quieres poner un pequeño negocio, entonces necesitas un pequeño capital para poder emprender, entonces ahí tú dices, bueno, voy a asumir esa deuda para invertir. Significa que esta inversión me va a dar a mí rentabilidad. Entonces, ahí es más que justificado una deuda. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer los cálculos de cuánto te va a significar el pago de la deuda mensualizada versus cuánto tú estimas ganar mes a mes y que te permita cubrir todos los costos, incluido el interés de la deuda, interés y capital. Pero si es para consumo, tienen que pensarlo muchísimo, porque en este momento, cuando hablamos de comprar, por ejemplo, un televisor, ese tipo de deudas lamentablemente no se pueden asumir en esta situación, porque si tú lo haces a través de una tarjeta de crédito, algunas te dirán a 12 meses sin intereses, porque eso también trae la crisis. Casi que estén desesperados por vender y bueno, tienes una situación mejor. Claro, bajan los precios y también te dicen, bueno, 2 meses de gracia y también 12 meses sin intereses. Ahí es una buena oportunidad, digámoslo así. Ojo, algo que siempre menciono es que cuando tienes el diferimiento de la cuota sin intereses, ahí no está tan mal porque en realidad estás pagando el producto. Pero hay por detrás otra situación. Cuando el bien es de fuera, nosotros lo estamos pagando mucho más caro por todos los aranceles que implica traer un producto desde fuera. Y que eso es un mal con el que hemos vivido los últimos 20 años, con precio de productos regulares o de la vida cotidiana, al triple o 4 veces el precio, porque tienen aranceles que protegen una industria nacional
en realidad ni siquiera existe. Y otra cosa importantísima, por último, para cerrar esa pregunta, creo que cuando hablamos de créditos de consumo, también es importante analizar situación como lo que han tenido que hacer muchos padres de familia ahora, que es comprar tablets, laptops y cualquier dispositivo móvil para que sus hijos puedan tener las clases. Bueno, yo les recomendaría que primero que nada analicen varias opciones, revisen varios lugares, varios proveedores y traten de encontrar alguno que les ofrezca, por ejemplo, los meses de gracia, por ejemplo, el diferido sin intereses, manteniendo un precio similar al del mercado. No es que porque te van a dar diferido y los meses de gracia vas a pagar el doble. Y tratar de acomodarse. Yo creo que esta situación, nuevamente, insisto, es una situación de adaptación. No necesitamos la nueva mejor tablet, la nueva mejor computadora, sino más bien en lo que tenemos salir adelante porque, como les decía, no se ha terminado y no sabemos si los recursos que vamos a utilizar en una nueva tablet, en un nuevo computador, los vamos a necesitar para una emergencia en el corto y mediano plazo. Por supuesto, y como no hay una estabilidad en todas las circunstancias que estamos viviendo, creo que es muy importante lo que estás mencionando. Tati, me gustaría que nos comentes un poco también del ámbito personal. Tú hablabas de reinventarnos, de adaptarnos. Yo creo que a todos, absolutamente todos, los que tuvieron ahorro, los que no, los que tienen un trabajo y los que no, tuvieron que hacer este proceso. ¿Cómo fue tu proceso personal de readecuarte, de readaptarte? ¿Qué hiciste? ¿En qué innovaste? ¿Cómo surgió la creatividad en tu propio proceso? Bueno, en mi caso personal, afortunadamente mi actividad se puede trasladar a la tecnología o se puede trasladar a la metodología virtual sin mayor problema. Y en lo personal a mí me gusta en mis clases utilizar algunas herramientas tecnológicas, incluso desde antes que hayamos tenido que hacerlo a la fuerza. Entonces, yo te diría que en mi caso yo me siento súper bendecida y súper contenta porque este periodo de transición ha sido, digamos, no tan complicado como para muchos otros profesores y profesoras. Hay muchísimos profesores, incluso vemos en la prensa, algunos casos de personas que lamentablemente han tenido que empezar a utilizar una computadora, empezar a contratar un programa de internet o un plan de internet, que tiene que compartir el computador con sus hijos, que no sé, un montón de cosas que yo veo esos casos y eso también es algo importante. O sea, no me malinterpreten, sino que más bien digo que hay que ver y agradecer lo que tenemos hoy en día o lo que somos hoy en día, porque lamentablemente hay situaciones o personas o familias que la están pasando muchísimo peor. En mi caso personal, como te había mencionado, para mí fue relativamente sencillo hacer esta fusión, digámoslo así. Este traslado. Este traslado y esta fusión de la tecnología con mis clases regulares, yo lo venía haciendo. Y si sabemos utilizar la tecnología como un aliado, es un punto muy positivo porque te ayuda a hacer otra clase totalmente distinta, donde tienes nuevos desafíos, sin duda, porque es distinto que veas al estudiante que está atrás sin prestarte en absoluto, incluso tú te acerques y ya solamente por el mero hecho de acercarte, ya la situación cambia, a tenerlos a todos con pantallitas conectadas, que yo les digo a ellos, ustedes siendo millennials o centennials, nacieron con la tecnología. Yo les digo, incluso por molestarlos, ustedes nacieron con el dólar, ya sus maternidades, cuando fue el parto, las pagaron en dólares, e incluso el eco que les hicieron a sus mamás ya es con una tecnología muchísimo mejor que la de mi generación y las anteriores. Entonces yo les digo siempre, y les auguro a que sean la generación que se supo adaptar, porque es la generación más apta para poderlo hacer. Y lo vemos nosotros todos los días con los casos de las diversas personas que son un poco mayores y que les cuesta muchísimo más llegar a un consenso. A mí se me hizo también, digamos, viendo lo bueno y lo malo, se me hizo algo positivo, porque bueno, yo normalmente vivo en Quito y en ese momento de la pandemia me trasladé a Guayaquil y tiene su punto positivo porque estoy con mi familia. Entonces, digamos que no todo es malo, a todo hay que sacarle el lado bueno. Y creo que algo importante y que nos ha enseñado esta pandemia es primero que nada a vivir el presente. A ver que nosotros tenemos que tomar en cuenta que todo lo que tenemos mañana puede no estar.
porque muchísimas veces todo lo damos por sentado y decimos las cosas son como son, y ya están, y todo me va a salir bien, y creemos que todos los días nos vamos a levantar diciendo, hoy voy a hacer lo mismo que el día anterior, o lo que tenemos en nuestra cabeza. Y otra cosa importante que creo que debemos tomar como una lección de esta pandemia es el valorar la libertad. Alguna vez conversaba con algunos colegas y decíamos que cómo se les puede enseñar a las personas el concepto de la libertad, porque muchísimas veces damos por sentado el tener la libertad, que ya está, que ya existe y que da igual y que no tenemos que hacer nada para que se mantenga. Pero hoy en día, que nos hemos visto confinados por un periodo tan largo de tiempo y que nunca esperamos que sea un periodo tan largo, es cuando valoramos nuestra libertad. Yo les molesto incluso a mis estudiantes y les digo, a ver, ¿quién de ustedes, y en clases anteriores, en semestres anteriores, les digo, ¿quién de ustedes se levantó hoy diciendo, ay, qué bien, doy gracias por amanecer un día más en una sociedad libre? Ninguno. Es como que yo les diga o pregunte, ¿quién de ustedes en este momento dijo, ay, qué bien, un minuto más con oxígeno? No, porque lo tenemos por sentado, porque nos llega, porque está ahí. Pero cuando ya no está, es cuando comenzamos a sentir la importancia de estas cosas. Y la importancia de la libertad y de su permanente vigilancia es el momento de reconocerla. Ahora es el momento de ver cómo es importante la libertad. Entonces, sí creo que es muy relevante que las personas, digamos, bueno, ya está la situación, algunas personas han perdido a muchos miembros de su familia, a personas cercanas, a personas conocidas, que te mueven el tablero y tú dices, wow, o sea, esto es en serio. Y en ciudades como Guayaquil es un tema un poquito difícil, incluso de toparlo, de preguntarle a una persona, a ti te dio, a ti no te dio, a tu familia le dio, porque te da miedo incluso que te salgan con una mala historia y que tú digas, bueno, yo me quejo de que, qué sé yo, tengo que hablarle a la computadora para dar la clase, o yo me quejo de que no puedo salir con libertad, pero hay personas que han perdido a su familia, hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que por deudas han tenido que tomar decisiones muchísimo más difíciles. Entonces, sí es un momento también, y a mi título personal, como me lo consultaste, es un momento de agradecer, de sacar enseñanzas y de decir, bueno, hay que ahorrar, porque este tipo de situaciones, como te decía, cambian nuestra vida, y si estamos preparados, tal vez le podemos hacer un poquito más de frente, un poquito mejor frente a la situación. Gracias, Tati, por compartirnos tu perspectiva personal sobre esta situación, sobre lo que viviste. Creo que muy acertado lo que nos compartes, y sí es una situación bastante difícil para muchas personas, para unos más y para otros menos, depende muchísimo. Y te soy sincera, yo espero que sí, que la libertad comience a ser vista de otra manera, comience a ser valorada. Aunque te soy sincera, yo creo que igual que el oxígeno, es muy difícil que las personas también se estén dando cuenta de eso, tal vez se están centrando en otros problemas, pero qué buen espacio para poder topar el tema y también hacer una autoevaluación, un análisis de, bueno, es este tema el que tal vez no me he dado cuenta, el que no he dado validez. Qué importante lo que mencionas. Y retomando lo del ahorro, bueno, te cuento que justamente en redes sociales, en soledadmontalvo.com, publicamos 3 retos de ahorro, justamente por este tema. Y uno de ellos es, por ejemplo, el de colocar $1 cada día. Otro reto es el de durante 52 días, igual en meter dinero en una botella. Hay varios retos que encontré en internet. Y lo que sí me llama la atención es lo que tú mencionaste. Se habla muy fácil del ahorro. Dice, bueno, pero ¿por qué no ahorras? Ahorra, tienes que ahorrar el 10% de tu sueldo para circunstancias como estas, otro 10% para emergencias, un 5% para viajes y otros placeres de la vida. Pero es lo que tú decías, ¿por qué no es tan fácil meternos en estos retos del ahorro? ¿Por qué hay tanta dificultad con lograrlo y ejecutarlo? Quizás una de las excusas o argumentos que yo leí fue que, bueno, es que gano muy poco, no puedo ahorrar, todo mi dinero no me alcanza para el ahorro. ¿Cuál sería tu recomendación? Pues creo que es un tema mucho de disciplina, un tema de compromiso. Eso es como ir al gimnasio. O sea, literalmente lo comparo de esa forma porque, primero que nada, las personas nos movemos por incentivos. Las personas siempre, o sea, eso es parte de la acción humana, no lo digo yo, lo dicen un montón de autores. Y es que cada vez que nosotros tenemos un incentivo significa que por detrás hay una motivación. Entonces,
por ejemplo, tú vas al gimnasio y vas la primera semana y te das cuenta que no has bajado ni 1 gramo, entonces tú dices, chuta, no funcionó, ya, lo dejas ahí. Entonces, igualito funciona con el ahorro. Haces una alcancía, metes $1 cada día y tienes $5. Y tú dices, bueno, con $5 no compro nada, da igual. Entonces, al final, mejor no ahorro. Sí, esto no funciona y ya, chao. Y creo que nuevamente es un tema de compromiso. Lamentablemente, todas las técnicas que nosotros les demos, todas las formas de analizar la situación que nosotros planteemos, no van a tener un efecto concreto si es que las personas no internalizan la importancia del ahorro. Yo creo que este momento, esta situación que estamos viviendo también nos permite sacar esa buena enseñanza de todas las personas que se vieron así enfrentando una situación de emergencia médica y no tuvieron cómo pagar, o tuvieron que pedir prestado, o tuvieron que hacer avances en la tarjeta, o tuvieron que vender. A mí me daba muchísima pena que veía en Facebook, en Marketplace, en Instagram, en algunas redes sociales, vendían un montón de productos en tipo carros, tipo cocinas, tipo equipos de sonido, cosas así, porque la gente ya no sabía cómo obtener liquidez. Entonces, creo que sí es una buena forma de aprender esta situación a la mala, lamentablemente. Otra forma importante de aprender a ahorrar es asumiendo el compromiso de una forma, digamos, a ver, ¿cómo lo ponemos? De una manera formal. Una de las cosas que he visto en personas cercanas es que hacen planes de ahorro a través de las tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito, directamente la tarjeta de crédito te lo pone como que fuese un gasto, pero en realidad te lo está asignando a una cuenta que tú puedes retirar hasta en cierto tiempo, o que en el caso de una eventualidad pudieses hacer un uso de ese capital. Entonces, esa es una forma también como de poner, digamos, un poquito más de formalidad para que si tú no lo puedes hacer por voluntad propia, como dice Benquito, te den haciendo para que ya suceda de manera concreta y digamos ese reto de las 52 semanas. Incluso hay entidades financieras que igualito se llama así, reto de las 52 semanas, ya te lo ponen en práctica y tú al final del año, primero que nada, tú no te acordabas que al principio estabas pagando $1, $2, $3 y así. Cuando ya tienes que pagar la cuota de 40, 50, tal vez ya lo sientes mejor, lo sientes más. Pero al final tienes esa bolita, ese monto que has guardado. Y primero que nada también es importante ver que la sociedad ecuatoriana se miente mucho. Hay algunas encuestas, hay alguna recopilación de información, de datos que las personas suelen hacer, y una de esas, justamente tengo aquí los datos que le preguntaban a las personas de una muestra representativa si es que ahorraban, y la gente decía sí, el 84% de las personas, y después le decían, a ver, ¿y usted tiene un fondo para una emergencia? El 81% te decía que sí. Y la tercera pregunta era, ¿usted tendría en este momento $1,000 para poderle hacer frente a una emergencia? Sí, $1,000, toma, no sacando de la tarjeta, no difiriendo a través de la tarjeta ni nada. Y ahí el 56% te decía no. Entonces, aquí hay una situación de que me engaño de que ahorro, pero cuando ya, digamos, se pone sobre la mesa la situación, no la puedo hacer frente. Y otra cosa importantísima que tú has dicho es el tema de que no hay edad para empezar a ahorrar. Y yo creo que esto es un tema de cultura. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de cuándo empieza el ahorro, chica, ahí tenemos que hablar de que esto empieza desde que empieza la vida, casi. Y eso lo podemos ver en las civilizaciones egipcias, en las civilizaciones chinas, en la época de bonanza, donde había la cosecha, ellos guardaban cierta parte para consumir en la época donde no hay cosecha, que es la época de frío. Entonces, esta cultura de ahorro de víveres para las épocas difíciles, aunque no lo creamos, de cierta manera te implanta el chip de saber que tienes que cuidar tus recursos y mantener una reserva para el futuro. Cosa que lamentablemente en las personas del trópico no sucede. Nosotros no tenemos ese chip implantado porque sabemos que todo el año tenemos la facilidad de obtener productos. Entonces, eso sucede muchísimo y por eso nosotros también podemos explicarnos cómo en países como, no sé, la parte de arriba, Estados Unidos, Europa, todo lo que viene para acá, ahí
sí ahorran. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué por la parte del Ecuador, refiriéndome a la línea ecuatorial, no ahorran? ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de manejar un año completo sin épocas tan difíciles o caóticas con respecto al clima. Y aquí creo que el mejor legado que le pueden dejar los padres a los hijos es, bueno, algunos dicen la educación, porque eso nadie se los quita, y yo creo también una educación financiera, o una cultura financiera y el hábito del ahorro. Y como tú decías, cosa de poner un dolarito, que incluso, bueno, el niño no se lo va a ganar, sino que más bien el papá se lo da al niño en una alcancía, en alguna cajita, en lo que sea, pero que sepa que ella va teniendo primero que nada su propio capital. Eso es importantísimo porque la independencia económica es el principio de cualquier otra decisión futura. Y segundo, la constancia, porque el ser constante, el ser permanente en esta toma de decisión, porque ojo, nuevamente enfrentamos la disyuntiva de o guardo el dólar o utilizo el dólar, y es una disyuntiva que nosotros pasamos todos los días nuevamente a acción humana. Entonces, ahí es la fuerza de voluntad que tiene el niño de poder ahorrar. Y esto de aquí, extrapolado a los siguientes años o a su vida adulta, le va a dar muy buenos resultados. Yo no tengo hijos, pero soy hija y también mis colegas, las personas que he visto a mi alrededor, son hijos de alguien. Y tú puedes ver cómo hay personas que mantienen ese círculo de pobreza, digámoslo así, porque su padre, su madre, su abuelo, su abuela no ahorraban y no les enseñaron, y lo mantienen porque siguen, va o continúa en las siguientes generaciones. Y más bien tienes por el otro lado a personas que han visto eso, dicen eso está mal porque no podíamos hacer frente ni a la más mínima crisis, y rompen ese círculo o ese ciclo de dejar de ahorrar o de vivir. Exacto, vivir al azar. Tú lo has dicho muy bien porque es una cosa que te deja maniatado, y cuando tienes hijos yo creo que las preocupaciones son distintas, incluso también el tema de el número o la cantidad de actos inesperados que tienes en el año van a cambiar, incluso ese hecho también es importantísimo. Entonces sí creo que no hay edad para empezar a ahorrar hoy en día, solamente, y por aquí tenía el dato, el 3%, 2.5, 3% de los jóvenes menores de 18 años tienen una cuenta. Entonces, esto es algo que debe preocuparnos. Esto debe preocuparnos porque no hay ese hábito en las siguientes generaciones. Incluso analizando el tipo de generación o lo que valoran esas generaciones es vivir el aquí y el ahora. Y totalmente que, mira, me quedo pensando en lo del ejemplo de cómo como padres tenemos que generarles esta semillita del ahorro a los niños. Y quizás quisiera cerrar con esta pregunta, Tati, de preguntarte, ¿cómo podemos aprender sobre economía? Tú decías en un principio, todos hacemos economía, pero quizás no nos damos cuenta. ¿Cuál sería ese primer paso? De repente un curso, una aplicación, ¿qué es lo que yo debería hacer, tanto como emprendedor, como papá o mamá? ¿Qué es lo que tengo que hacer para comenzar a acercarme a la economía? bueno, mira, hoy vivimos en una situación que la información no es escasa, más bien es ilimitada, es tanta que nosotros tenemos que buscar o filtrar qué es lo que sirve y qué es lo que no. Tenemos otro trabajo, somos curadores de información en vez de ser tan generadores de información porque ya todo está. Entonces, creería yo que una forma de hacerlo es simplemente metiéndote en internet a comenzar a buscar libros de economía, a comenzar a buscar tips para ahorrar. Habrán algunos que te dan una información que no es tan acertada, pero ya tú comienzas a comparar. Es un ejercicio incluso... Exacto, es un ejercicio de ser autodidacta, de comenzar a analizar qué sirve, qué no sirve de la información que te proporcionan acerca de economía. Otra cosa importante sería también que, ya que muchísimas instituciones a nivel internacional, y no solamente internacional, sino también nacional, han abierto un sinnúmero de cursos, de MOOCs, de cursos que son MOOCs, incluso a veces son gratuitos, en otras ocasiones pagas un fee que en realidad es bastante representativo, más que justificativo para el costo del curso, pero te permiten a ti tener una perspectiva general al menos, porque a ver, no todas las personas estudiamos economía, pero estudiar economía es principalmente analizar la casa, la administración de la casa, analizar cómo nosotros con recursos limitados resolvemos necesidades que son
ilimitadas. Nosotros tenemos muchísimas necesidades y está en nuestras manos ver qué decisiones tomar, cómo decidir la opción A sobre la opción B, qué nos trae por detrás escoger la una o la otra, renunciar a la una o a la otra. Y ese tipo de detallitos son economía. Nosotros, cuando analizamos las clases o los chicos les analizo la clase, les digo, a ver, están haciendo economía al momento que desayunan, que deciden qué desayunan. Algo tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque tú decides si te comes un bowl de cereal o si te comes, si fuera en mi tierra, un bolón. Entonces, hay que decir lo uno o lo otro. ¿Qué implica comerme el bol de cereal? Nada, solamente bajar a la cocina, servirme el cereal y comerlo. ¿Qué implica hacerte un bolón? El tiempo, el utilizar más recursos, o si lo vas a comprar, dejar de utilizar ese dinero que vas a entregar a comprar el bolón para utilizarlo en otra cosa. Entonces, todo ese tipo de decisiones, aunque no lo creamos, son economía. Y por último, acotando lo que tú mencionabas sobre el ahorro, creo que hoy en día también hay múltiples aplicaciones donde tú puedes no solamente, a ver, no puedes hacer que te digan, bueno, ahorre, o ya tienes como que grabado el chip de empezar a ahorrar, sino que te permiten tener un tracking, un rastreo más detallado de cuáles son los gastos que realizas día a día. Porque algunas personas sacan efectivo o cargan efectivo y después no tienen idea en qué lo gastaron. Por ahí medio guardan las facturas y tal. Y nuevamente, esto es disciplina. Esto es una cuestión de disciplina. De, a ver, gasté $1 en un café, pum, registrarlo. Gasté 25 centavos en un parqueo, pum, registrarlo. Todo ese tipo de cosas nos van a permitir al final de la semana o al final del mes poder saber efectivamente qué fue lo que gasté. Y efectivamente no por efectivo, sino en realidad qué fue lo que gasté. Tanto a nivel de tarjetas de crédito o débito y a nivel efectivo en cash. Entonces, estas aplicaciones nos permiten decir, me he estado gastando $35 en café al mes. Entonces, tú ya cuando ves esto sentado, tú dices, bueno, ya me va a tocar comprarme mejor un frasquito de café, no sé, se vende $20, comprarme un termito, levantarme 10 minutos más temprano, prepararme mi café y ya no tener que gastar en la cafetería donde solías pagar a $3 o a $2 un vaso de café. Entonces, esos detalles te permiten a ti empezar a digamos, analizar o internalizar la situación que tienes y poder tomar decisiones en un futuro. Tati, lo que mencionas ahora, estamos hablando de los gastos hormiga, que son estos gastos que uno ni los percibe y que van obviamente drenando nuestro presupuesto. Claro, nosotros a veces decimos, no, es que si me tomo un cafecito no importa, no, que me tomo me como una galleta, el café con la galletita, y o si no, qué sé yo, no sé, algo relacionado con el parqueo, por ejemplo, o cosas así, que tú dices, bueno, es que es los sueltitos que tenía ahí. Pero ya cuando sumas los sueltitos que te gastas o cuando ya te das cuenta que al final del mes esos gastos que son hormigas, que tú dices, no, no es nada, un cafecito, $1 y una galleta 50 centavos, $1.50. Ya, pero $1.50 todos los días durante un año, te caes para atrás. Entonces va a tocar pensar nuevamente a ser más disciplinados y más que todo a tener mucha fuerza de voluntad, porque tú dices, bueno, es más fácil que me den el café ya listo en el vasito y casi que ya hasta me han puesto el azúcar para yo no tener que hacer absolutamente nada. Dormir más. Y es que esa decisión también implica nuevamente economía, es un costo de oportunidad. Tú dices, bueno, prepararme el café es más barato, sí, pero también significa 10 minutos menos de sueño. Entonces, ¿qué valoras más tú? ¿El comprarlo listo o el dormir 10 minutos? Entonces, todas esas decisiones son nuevamente economía, pero van de la mano de la disciplina. Es duro, sí, es durísimo. Las personas que ahorran, y bueno, yo he aprendido a tener ese hábito, pero yo te soy súper sincera, yo en el pasado no lo tenía. Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, pero es que tienes que empezar a ahorrar porque tienes que ver resultados. Hay gente que dice, bueno, cuando termine de pagar todas mis deudas, ahí ahorro. No. Tienes que tratar de acomodar tu presupuesto para que sigas pagando tus deudas y tratar de mantener un ahorro constante para esas eventualidades que, como su nombre lo dice, son eventualidades que vienen de imprevisto y que no sabemos cómo van a resultar. Lo que comentas, Tati, suena como tan lógico, tan ejecutable. Y creo que, como tú dices, es solo de adquirir el hábito de entenderlo, de
de admitir, de hacer este acto de conciencia de, bueno, ¿en qué estoy gastando? ¿Qué puedo mejorar? Y te soy sincera, justo veía, como te digo, muchos retos en donde estos centavitos, este sencillo, como diríamos en Guate, o el cambio que decimos aquí en Quito, que nos queda, si lo vamos ahorrando, digamos, en una botella, que no podamos sacarlo, al final del año ya va a representar un monto más grande que ya no son los sueltitos que de repente hasta se me pueden caer, ¿no? Pero Tati, no puedo cerrar esta charla porque yo sé que la audiencia no me lo permitiría sin preguntarte así rápidamente, ¿cómo hacemos un presupuesto? Porque lo que tú mencionabas de ver los gastos, describir específicamente en qué estoy gastando, creo que es parte de este proceso. ¿Cuál sería la metodología que nos recomiendas para hacer un presupuesto que considero yo es la base para poder ahorrar y también para poder tener una salud económica? Bueno, como te había mencionado, hay muchísimas formas. Si tú quieres hacerlo de la forma más tecnológica y así súper trendy, podrías utilizar una aplicación. No menciono nombres específicos. Si googleas aplicaciones para presupuesto mensual, te va a salir un listado, incluso algunas son gratuitas, y lo que hacen es que en un lado te hacen poner todos los ingresos, en otro lado te hacen poner todos los gastos, y luego vas haciendo una paridad. ¿Cuánto se está recibiendo de ingreso? ¿Cuánto se está gastando? Y ahí tú haces una comparación y dices, bueno, estoy saliendo a favor, o sea, estoy teniendo más ingresos que gastos, estoy saliendo, como se suele decir tradicionalmente, tablas, que es igualito lo uno que lo otro, y eso no está mal, pero es un llamado de atención. Y luego estoy saliendo negativo, que ahí sí, preocúpese. O sea, ahí sí es de preocuparse y de ocuparse, porque ahí ya las cosas están saliendo de control. Y otra forma de hacerlo, si es que no te interesa hacer estas aplicaciones tan tecnológicas y tal, algo tan sencillo como un Excel. Para las personas que saben utilizar un Excel, yo en lo personal utilizo así, a veces ven mi Excel y dicen, ay, Tatiana, tú vives así con todo lo de los gastos, los ingresos y tal, pero creo que yo, título personal, Tatiana Matías, creo que el orden es una de las cosas más importantes que debe existir o debe existir en la vida de una persona. Yo, algunas personas me podrán decir que incluso soy obsesionada con el orden, a mí me gusta muchísimo, creo que tengo un trastorno con eso, pero soy ordenada y esto es algo transversal, o sea, tú te ordenas en la forma que tomas decisiones pequeñas, que tienes tu cama, que mantienes tu casa y eso se lleva también a tu vida, cómo actúas de forma desordenada. Entonces, para mí el orden es clave. Y si tú encuentras el orden a través de la aplicación, fantástico. Si encuentras el orden a través del Excel, fantástico también. Y que te critiquen, no importa, porque estás actuando bien, porque estás teniendo un orden que te permite, por último, decir, bueno, a fin de mes voy a tener este saldo y tal vez me puedo dar un gustito. Tal vez puedo hacer X y cosa. Si mantengo este hábito, en tal mes yo terminaré de pagar todo. En tal mes podré tener cierto monto ahorrado. Y si no utilizas ninguna de las dos herramientas tecnológicas, coge una hoja, así literalmente una hoja, y aquí yo tenía puesto ingresos, gastos, nada más. O sea, algo así tan sencillo, y lo tenía aquí como pollito para poder comenzar. Algo así como coger una hoja, coger un cuadernito, si quieres, ponle del 1 al 52 y tienes las 52 semanas, son 52 hojitas, que no es mucho, y agarras el saldo de la semana anterior y lo vas uniendo. O sea, algo tan sencillo como un cuaderno que no solamente lo puede hacer alguien muy, digamos, letrado y muy avanzado en cuestiones tecnológicas, sino que lo puede hacer alguien que simplemente sepa leer, escribir, sumar y restar. O sea, así, algo tan sencillo. O sea, no hay excusa para no hacerlo, no hay excusa para no ahorrar. No es que, yo necesito ir a la universidad para empezar a ahorrar. No, no. Todas las personas debemos tener este hábito y también debemos sentirnos contentos cuando ya tenemos la recompensa, cuando decimos, bueno, ya acabó el año, pude tener ese monto que yo me había planteado, porque es también como una meta, no es como, es una meta que tú te planteas, así como puedes tener al final del año la satisfacción del logro de haberte puesto una meta, haber sido constante durante todo un año y haberlo cumplido. Y eso de aquí, bueno, nos llena a nosotros de felicidad y la felicidad te lleva al éxito, así de sencillo. Totalmente de acuerdo, me quedo con esa frase tan importante, dedicar unos minutos a registrar nuestros gastos nos va a ayudar a ahorrar muchísimo dinero.
Tati, te agradezco muchísimo. Yo creo que hemos aprendido mucho. Nos va a tocar tener otra sesión, porque realmente de economía podemos hablar mucho. Y creo que es muy importante frente a la situación que están viviendo muchas familias, muchos emprendedores, ver estos temas que de repente son, como te digo, tan sencillos, tan visibles, tan lógicos, pero que no estamos ejecutando o que no sabemos cómo. Me encanta lo que has comentado y tal vez resumiendo uno de los principales tips que nos dio el día de hoy, Tati, es admitir el problema, reducir gastos, evaluar los gastos y buscar un ingreso adicional si es que ya adquiriste una deuda y quieres comenzar a resolver ese problema. Tati, ¿tienes alguna reflexión final para las personas que se han conectado y nos están viendo en momento de inspiración? Bueno, como reflexión final, creo que una de las cosas más importantes es ser sinceros con nosotros mismos. O sea, si tú te mientes a ti mismo, no tienes nada. Entonces, tienes que ser sincero contigo mismo, decir, eh, estoy proyectando que gasto, estoy realmente gastando, hacer esa comparación y decir, esto necesito, realmente lo necesito, así como suelen decir incluso algunos gurús de organización, me hace feliz tener este gasto, me hace feliz esto de acá, y con eso cambiar nuestro estilo de vida. Algunos gurús también dicen de que cuando queremos asumir un hábito necesitas hacerlo por 21 días. Entonces tal vez ponernos esa pequeña meta de 21 días, comenzar a ahorrar con $1, con cualquier monto que tú crees que puedes hacerlo y con esos pequeños pasitos, con esos pequeños pasitos de bebés que se suelen decir, vamos a ver cómo somos capaces de muchísimas cosas. O sea, creo yo, y como decía mi mentor Jesús Huerta de Soto, el ahorro es la madre de la inversión. Entonces, ¿por qué no ahorrar para evitar estar desesperados? ¿Por qué no ahorrar para poder invertir en un futuro? Entonces, todo ese tipo de cosas suenan lindas, suenan maravillosas, pero solamente depende de la persona que tiene que tomar la decisión. Yo me puedo matar y desgastar hablando miles de horas aquí con Sole, que ha sido maravilloso tener esta entrevista, pero si tú no tomas conciencia y dices, bueno, lo voy a hacer, nadie lo puede hacer por ti. Muchísimas gracias, Tati. Ha sido un placer. Les cuento, bueno, yo conocí a Tati en Guatemala cuando vivía allá. Las dos vivíamos en Guatemala. Nos conocimos por poquito tiempo, pero la verdad es que para mí es una mujer inspiradora que quería que cuente su historia el día de hoy y que nos ofrezca estas importantes recomendaciones. Muchas gracias, Tati. Muchísimas gracias, Sol. Espero que sea de provecho lo que hemos conversado. Por supuesto. Bueno, los invito a que vean todas las entrevistas en soledadmontalvo.com y si les gustó este video, compártanlo para que otras mujeres y otras emprendedoras también se inspiren. Les mando un fuerte abrazo, un feliz fin de semana.